mucho. Bueno, ahora sí me está escuchando José Luis Espert. ¿Me escucha? Buenas noches. ¿Me escucha? Hola, sí, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Alfredo? Muy buenas noches. Agradezco Acá a ambos. tengo a mi compañero de fórmula. Acá está José Luis Espert, por supuesto, y Rodrigo de Loredo. Acaban de salir del recinto. La pregunta es la misma para ambos, Espert. ¿Cuál es la primera impresión de qué han votado en media sanción estos 135 legisladores? ¿Qué es lo que han votado? Una verdadera estafa, una verdadera locura, un soborno. Han sido sobornados por la demagogia, por la mentira, en el medio de un proceso electoral. A ver, nadie me va a decir a mí lo importante que es reducir impuestos en la Argentina, porque la gente no da más de pagar impuestos. Pero también es cierto que Argentina en los últimos 60 años no ha parado de tener déficit fiscales, motivo por el cual Argentina, producto que el Estado gasta más de lo que recauda, se ha sumido en crisis homérica. 7 nada más le sumo. Así que, por lo tanto, cada vez que uno piensa en bajar impuestos, tiene que tener claramente una responsabilidad fiscal gigantesca y bajar el gasto a medida que baja impuestos para no incurrir en déficit fiscal que, repito, en los últimos 60 años ha provocado 7 crisis homéricas. Así que estamos frente a una nueva estafa de parte de la vieja política, con costumbres amañadas, con costumbres las que la gente rechaza. Le van a dar plata en un bolsillo y del otro bolsillo le van a sacar más plata de la que le dan en el primero, porque se lo van a sacar con la inflación. Así que lamento que la Cámara de Diputados haya dado su voto afirmativo a esta verdadera estafa, soborno, mentira de parte de viejas costumbres de la política que uno quiere que dejen de ocurrir en Argentina. Espert, ahora le voy a preguntar, le voy a pedir que le pase el micrófono a De Loredo, pero le hago una pregunta más a usted. Sí, cómo no. ¿Cómo juzga, por qué cree que Javier Milei finalmente fue funcional y votó esto junto obviamente a las fuerzas de Unión por la Patria de Sergio Massa? Bueno, por un lado, a ver, tenemos un populismo de mentiras, de estafa, de soborno, el de Massa, y por otro lado tenemos un populismo, un poco de fantasía de parte de La Libertad Avanza y un poco de perversión, le diría yo. Hay que escuchar el discurso de Milei en la Cámara hoy, lo dijo explícitamente. Sí. Él estaba enfadado con Juntos por el Cambio por no votar a favor de esta baja de impuestos, porque de esa manera se evitaba una crisis homérica que lo sacara al kirchnerismo del poder. Y si no se votaba a favor de la baja de impuestos, uno estaba de acuerdo en que el kirchnerismo siguiera en el poder. Sin embargo, esto no ocurrió. Y lamento que un diputado de la Nación esté diciendo que el país se tiene que prender fuego para que se vaya el kirchnerismo. Así que entre esta desaprensión absoluta de parte de La Libertad Avanza y el populismo mentiroso de Massa, sin duda, Juntos por el Cambio está donde tiene que estar. ¿En qué lugar? En lugar de la sensatez, de la cordura, de los pies sobre la tierra. Si hacemos baja de impuestos en el medio de una situación delicadísima de inflación que destruye bolsillos de la gente, capital de trabajo de las empresas, hay que bajar el gasto público. A mí me hubiera encantado que el gobierno, que sí ha sido el impulsor de este proyecto de ley, nos trajera qué propuesta de baja de gasto hace. Por ejemplo, reducir en la mitad de la cantidad de ministerios, echar ñoques, que haya patadas en el Estado, reducir a cero el déficit de las empresas públicas. Eso hubiera sido otra manera de trabajar en materia política. Esto que han mandado y que lamentablemente tiene media sanción de diputados es una estafa, es una mentira a trabajadores y empresarios, porque esto va a acelerar los tiempos de la crisis que Argentina ya está viviendo. Rodrigo de Loredo, la pregunta es bastante similar. ¿Qué análisis hace usted de lo que ha ocurrido? ¿Está conforme con la oposición, con la posición que tuvo Juntos por el Cambio? ¿De qué manera caracterizaría políticamente lo que acabamos de asistir todos? Bueno, Alfredo, en un todo de acuerdo con lo que acaba de expresar José Luis, la postura de Juntos por el Cambio era una parada compleja, porque a lo que asistimos hoy es a uno de los usos más brutales desde el punto de vista electoral de las leyes del Congreso argentino. No sé si se registre un episodio de esta brutalidad, destemplado, digamos, conocidos por todos, por ellos, por propios, por extraños, por cualquier hijo de vecino, a 30 días de una elección, algo que no hicieron en 3 años, que va de suyo, que trae aparejado una merma recaudatoria que va a ser suplida solamente de una forma: le van a dar masa
Claro. Massa a la fábrica de billetes, y eso es un sendero hiperinflacionario. Pero bueno, aún en un contexto eleccionario que es complejo, Juntos por el Cambio articula una postura y unificadamente lo rechaza y da los argumentos del caso. Pero no hay mal que por bien no venga, porque de alguna manera esta sesión permite prender la luz, prender la linterna y alumbrar algo que nosotros veníamos insinuando hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Esta sociedad Massa-Javier Milei ya es una obviedad. Ya no es solamente que le financian al comienzo su campaña, que le arman sus listas, que construyen su razón de ser, porque ese es el punto, es decir, la extremidad de todas las agendas llevadas adelante por el populismo kirchnerista tiene como correspondencia un péndulo trágico de la Argentina, y el candidato de Cristina Fernández de Kirchner es Javier Milei. Me parece que esta sesión pone blanco sobre negro y encuentra todo ese sector de la política rivalizando y atacando a Juntos por el Cambio. Rodrigo de Loredo, yo recién dije que consiguieron el quórum con 4 legisladores de devolución, que es el bloque que usted preside. La pregunta es, ¿por qué dieron quórum primero? Y segundo, ¿después votaron también la ley junto a lo que proponía el oficialismo o se alinearon con la decisión de Juntos por el Cambio? No es así, Alfredo. Reconozco que era un tema complejo porque vienen jugando con temas sensibles a nuestro espacio político, porque en el bloque Evolución hay referentes de larga trayectoria en el ámbito universitario y hay algunas universidades que ahora se van a crear que nosotros las consideramos muy valederas, particularmente una en mi provincia, en la ciudad de Río Tercero, que entre otras cosas viene a ser una suerte de indemnización ese trágico episodio en el cual un presidente que ahora se lo pondera decidió prácticamente bombardear la ciudad de Río Tercero, ¿no? Jugaron con eso durante todo el año y era un tema complejo, Alfredo, pero gracias a Dios no fue un tema el quórum en esta sesión, porque temprano nomás uno ya conocido que Javier Milei y todos los libertarios acompañaban esto, más el interbloque federal, más los misioneros, le sobraba el número, de manera que al no ser un tema el quórum, lisa y llanamente la sesión arrancó. ¿Y cómo votaron esos 4 legisladores de Evolución? No, todos votamos negativamente. Votaron negativamente. Vuelvo con José Luis. ¿Qué le espera de aquí en más a la Argentina? Digo, faltan 30 días para las elecciones y da la sensación que este criterio que ha utilizado Sergio Massa lo va a profundizar y va a continuar. Ya acá le habían dicho en el canal el plan Platota, no el plan Platita, que es directamente explosivo por el nivel de irresponsabilidad que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, con Massa uno va al baño, sale del baño y se encuentra con una medida, así que imagínense en los casi 30 días que quedan de campaña, tiene para hacer dulce de leche, si es por largar medidas hacia la tonta, hacia loca. Pero lo que es importante que la gente tenga claro, lo que nos están viendo, es que todo este delirio de medidas que todos los días está lanzando el gobierno, tienen que ver con una cosa esencial: su fracaso absoluto, su inutilidad absoluta para luchar contra el verdadero flagelo de corto plazo que es la inflación. Entonces, como son inútiles o no quieren bajar la inflación, aparece toda esta ensalada de medidas a diario, que cepo, que dólar, soja, 1, 2, 3, 4, bono para estatales, bono para jubilados, bono para planes trabajar, baja de ganancia, ahora el compre sin IVA, todas medidas donde nadie en el gobierno está tomando en cuenta que esto es más déficit fiscal, más emisión, más inflación, más deterioro de los salarios reales, más desempleo, más marginalidad, empresas que cierran. Vaya comercio por comercio, los comerciantes, los industriales están locos todos los días con los aumentos de precios, no saben con qué lista arrancar a diario. Lo que hay que parar acá es esta especie de piraña que es sobre la sociedad argentina, que es la inflación. Y el gobierno de Massa, no hay que hablar ya del gobierno de Alberto Fernández, es absolutamente inútil e incapaz de ganarle la lucha a la inflación. Por eso salen con todas estas medidas que son una estafa electoral. Le ponen un poco de plata en un bolsillo y le sacan mucho más en el bolsillo de la otra parte del pantalón. Hacia adelante el dólar ya está diciendo lo suyo. Todos los días el dólar está subiendo. Los pronósticos de inflación son que para los próximos 3 meses y pico que le está quedando al año, anualizada,
es del 300%. O sea, si 12 meses se mantuviera la inflación de estos 4 meses que están quedando para que termine el año, o 3 meses y medio, tendríamos 300% de inflación durante el año 2024. Yo no puedo creer que en el medio de esa hecatombe inflacionaria haya un gobierno que envía un proyecto de ley para acelerar justamente la inflación, o sea, acelerar en la curva cuando después de la curva está el abismo. A De Loredo le pregunto, les agradezco mucho que estén allí, por supuesto que necesitamos la opinión y toda la información de lo que está ocurriendo. ¿De qué manera debe posicionarse Juntos por el Cambio? Porque, bueno, están hablando de una sociedad Milei-Massa, están hablando cuál es el objetivo de esa sociedad, dejar afuera, obviamente, del balotaje a Patricia Bullrich. ¿De qué manera debe actuar? ¿Cómo debe moverse de aquí en más Juntos por el Cambio? De Loredo, estuvo Patricia Bullrich ayer en Córdoba, juntó obviamente a Mario Negri, a Luis Juez, a usted, a Laura Rodríguez Machado, como para que lleven adelante esta parte de la campaña, pero digo, no solamente en Córdoba, sino en general. ¿Cuál es el criterio que debe seguir Juntos por el Cambio? Bueno, Alfredo, con claridad, con naturalidad, haciendo valer la coherencia. Me parece que las opciones son claramente 3 en la Argentina. Una es la continuidad de una decadencia, que ya a esta altura es como sobreabundar en las argumentaciones, porque 2/3 partes de la sociedad se expresó en contra de esa continuidad. Pero me parece que después hay 2 opciones. Una que configura, te diría, una ilusión. Freud dice que la ilusión es la esperanza atravesada por el deseo, es una esperanza perturbada, es una esperanza de que se resuelva algo mágico. Yo no sé si es voto rabia o voto bronca, yo puedo conceder que es un voto de esperanza, pero es la esperanza de ir al casino, Alfredo. Mi viejo que le gusta ir al casino, siempre que va, mi vieja le dice, va, y sí, creo que voy a ganar. Mira, desde que existe el casino, siempre gana el casino. Y nosotros me parece que configuramos la esperanza de lo aprendido, no somos los que más sabemos, no es una apelación soberbia. Somos los que más hemos aprendido, Alfredo. Cuando nos tocó gobernar, pusimos al país en un sendero acertado. Entendimos que el problema central del país era su fiscalidad. Lo posicionamos internacionalmente de forma adecuada. Empezamos con las reformas educativas que había que hacer y cometimos muchos errores. Subestimamos el interior, subestimamos a muchos sectores también. Pensamos que se podía seguir intermediando la pobreza con empresarios de la pobreza. Pensábamos que las cosas se podían resolver de forma más lenta. Bueno, todo eso es un aprendizaje, no de Juntos por el Cambio, Alfredo. Es un aprendizaje de la sociedad argentina. Entonces, lo que hay es una esperanza de lo aprendido, que le va a dar orden, que le va a dar equipo, que le va a dar previsibilidad al futuro. Les pido por favor que se queden allí unos minutitos porque bueno, tenemos aquí en el piso al doctor Rucao que también estoy ansioso por conocer cuál es su mirada, su opinión de todo esto que acaba de ocurrir con esta media sanción en diputados, doctor. Si este proyecto hubiera venido el día que asumió Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa en la presidencia de la Cámara de Diputados y hubiera venido acompañado de un Estado austero, yo lo hubiera aplaudido. Porque me parece injusto que haya un impuesto que le pegue a los trabajadores. Pero este gobierno no solamente aumentó de 7 a 21 los ministerios, que fue en lo que históricamente han existido, aumentó el gasto político de una forma desaforada, sino que además es el que más atrasó la subida del tope de impuesto a las ganancias. Es decir, cuanto más se perjudicaron los trabajadores con el impuesto a las ganancias, es decir, con el impuesto de la 4ª categoría, fue en el gobierno kirchnerista. Viene de lejos. Esto viene desde que Kirchner empezó a deformar los índices, todo tipo de índices. Vale la pena decir que este impuesto nació con Agustín P. Justo, hace 91 años. Ningún gobierno lo pudo sacar porque es clave en la financiación del Estado. Entonces el camino es el inverso. Usted tiene que decidir cómo baja el gasto público y a partir de cómo baja el gasto público reformular el sistema fiscal de la Argentina, que efectivamente es injusto. Claro. Pero esta no es la solución, porque esta es la solución como que usted decreta una fiesta que paga el que viene después. Sergio Massa toma esta decisión porque sabe que él no va a ser presidente. No. Si él pensara que va a ser presidente, no la toma, se prepara con esta medida para ir al debate del 1 de octubre, porque este debate por primera vez va a ser muy significativo.
porque se va a tener que discutir ahí tres cosas: la política económica, la política social y la capacidad de los candidatos de demostrar el equilibrio emocional suficiente para conducir la República. Interesantísimo. José Luis Espert habla de que aumentaron los ministerios, este gobierno, este cuarto gobierno kirchnerista que aumentó los ministerios, pero también, corríjame si me equivoco, aumentaron o crearon 20 impuestos por lo menos. Así es, así es, así es. Y así todo, es bueno recordarlo en este momento. Argentina tiene déficit fiscal y tiene un sendero de déficit fiscal decreciente comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso es ley del Congreso. O sea que los acuerdos con el fondo han subido y mucho de categoría en Argentina, porque ya son ley del Congreso, no son cualquier cosa. A pesar de eso, insisto, de la creación de impuestos, Argentina tiene un Estado que gasta más de lo que recauda. Por eso, yo hoy en mi discurso dije, parece ser que hoy es el día de la declaración del día de la hiperinflación, porque hoy en este Congreso se están discutiendo bajas de impuestos y suba de gasto. O sea, todo al revés de lo que la Argentina necesita, que es reducir su déficit fiscal. Hablando me parece que lamentablemente otra vez estamos en presencia de decisiones muy desacertadas. Hablando del coqueteo con la hiperinflación, les quería preguntar, porque en el discurso de Milei, alguno de ustedes dos hizo recién referencia, él mismo dijo, bueno, sabemos que una baja del impuesto a las ganancias sin el acompañamiento de la reducción del gasto, claramente lleva a una crisis y a una posibilidad de hiperinflación. Pero no importa, porque es la llave para la salida del kirchnerismo. Bueno, la llave es la urna, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Habría que decirle a Milei. Pero ¿ustedes entienden que ese escenario o coqueteo con la hiper puede ser funcional a un programa económico que también Milei puede estar pensando? Te voy a hacer una reflexión, Débora, buenas noches, y le Buenas paso noches. el micrófono a Rodrigo para que se exprese en este sentido. Déjame hablarte sobre esta declaración del líder de La Libertad Avanza, porque me toca mucho como político debutante que soy. La política es un servicio a la sociedad, si no, dedicate a otra cosa. O sea, uno tiene que ser un servidor del pueblo. A uno le paga, la gente deja de hacer cosas pagando impuestos para que uno le sirva a esa sociedad de algo, que le sirva a la gente de algo. Hay que devolverle a la gente con algo el esfuerzo que la gente hace para pagar sus impuestos y darnos de comer a nosotros. Ahora, que un diputado de la Nación diga alegremente que está fantástico que todo se prenda a fuego, porque de esa manera se termina el kirchnerismo, la verdad que me parece una cosa, no solo debería seguir donando el sueldo, sino que yo diría, este hombre tiene que poner plata para estar ahí, porque si la idea como político el país se prenda a fuego para que haya alternancia en el poder, viva los piromaníacos entonces. Esto me parece directamente siniestro, muy lamentable, y muchos diputados rechazamos la degradación que la actividad política representa en frases como esta. Rodrigo, sí, para Rodrigo de Loredo. Bueno, lo mismo que preguntaba Débora. Bueno, diputado. Comparto absolutamente, me parece un nivel de perversidad. A ver, un proceso hiperinflacionario no es un zócalo en la tele o un índice que establezca cuánto se fue el dólar o qué porcentaje de inflación tenemos semana tras semana. Es pasar a la línea de la pobreza al 70%, 80% de los argentinos, el crecimiento desmesurado de la indigencia en una Argentina que ya exhibe más del 50% de sus jóvenes pobres. Es verdaderamente una tragedia social, humanitaria, te diría, una tragedia humanitaria. Claro. De manera que forme parte del cálculo de la conveniencia electoral. Estamos ante dos populismos. Ese es el desafío. Es complejo porque los populismos son organizaciones políticas que nacen para ganar elecciones. Entonces es complejo el rol nuestro. Vos me lo preguntabas. Es muy difícil, no se come la racionalidad con nada. La responsabilidad fiscal, no me imagino con qué. Con fideos, con tuco, no se comen. Es muy complejo. Pero los extremos se parecen tanto, Alfredo. Uno no tiene billetes y lo fabrica. Uno no tiene dólares y lo va a distribuir. Uno dice que los problemas del país se resuelven, le saco a los ricos de las empresas y le doy a los pobres. Así venimos, cada vez más pobres. Otro dice, le saco a la casta y le doy a la sociedad. Los paralelismos son tan idénticos. Los líderes mesiánicos sin equipos. Ese es el desafío en el que está la Argentina, que es complejo, y nosotros anhelamos que la contundencia de las definiciones Juntos por el Cambio, nuestra trayectoria, nuestra humildad, nuestra fortaleza, la exhibición de nuestro equipo, muestre verdaderamente la diferencia.
Les agradezco muchísimo a los dos, José Luis Esper, diputado de Rodrigo de Loredo. Muchísimas gracias por estar allí para sacar algunas conclusiones en común y conocer bien lo que pasó. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches.